Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una semana más, nuestra cita con la divulgación científica con académicos y académicas de la Universidad de Chile, como hacemos cada semana acá en nuestro espacio a través de Chilena FM y de Canal 2. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Anita Rojas Rodríguez. Ella es académica e investigadora del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Está impulsando ella un tema bien interesante que es el verano matemático en Las Palmeras, del cual vamos a estar conversando dentro de algunos instantes, pero también hay otras líneas muy interesantes de investigación que ella desarrolla precisamente desde la academia. Doctora Anita Rojas, bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar aquí compartiendo estas actividades que organizamos y adelante, estoy aquí dispuesta a responder las consultas que puedan surgir. Muchas gracias, doctora. Bueno, primero que todo nos gustaría que nos diese a conocer su experiencia académica, cómo se involucró con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y después, obviamente, me gustaría saber por qué ese interés por las matemáticas. Sí, bueno, esto hace ya años. Yo soy de ingeniero civil electrónico de primera formación, estudié ingeniería, me recibí, pero me empezó a gustar la matemática, el fundamento teórico de las cosas, no solo utilizarlas para avances tecnológicos, sino entender bien su origen. Y así me hice matemático y estudié en la Universidad Católica un doctorado, después hice un postdoctorado en México y al regreso me integré a la Facultad de Ciencias. Primero como postdoctorante en la Facultad de Ciencias y luego ya fui profesora y ya me integré a la planta académica de la facultad. Llevo varios años ya ahí y el gusto por las matemáticas lo tuve siempre, solamente que no sabía, por eso también hacemos tantas actividades de divulgación, porque uno no sabe que la matemática está viva, que todavía hay creación y descubrimiento y que está activa. Se tiende a usar como un instrumento porque es un instrumento muy útil y muy válido y tiene presencia en casi toda área del conocimiento humano, pero, pero no es tan conocido cuando uno está en el colegio que se puede desarrollar todavía, que todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Entonces, eso me fui dando cuenta cuando ya estaba en la universidad y luego de recibirme de ingeniero, fui el camino de la matemática. Bueno, y el camino de la matemática usted lo descubre muy temprano. ¿Cuál fue esa primera motivación probablemente de la niñez o de la infancia que la lleva precisamente por este camino? Eh, bueno, principalmente fue que me parecían ordenadas cuando yo era pequeña, estoy hablando de básica, me parecían seguras, me parecía que si yo entendía lo que había que hacer, sabía bien cómo desarrollar los distintos problemas, no eran como otras áreas del conocimiento en básica que hay respuestas que dependen de lo que alguien piense. Me gustó mucho esa seguridad y eso que si uno tiene las reglas claras, sabe lo que tiene que hacer. Mi abuelo había estudiado pedagogía en matemáticas, entonces también ahí conversaba bastante con él al respecto de distintas cosas. Él no tenía demasiada paciencia, pero yo era de las nietas que le entendía rápido, entonces se me hicieron fáciles, me gustaron porque se me hicieron amigables, seguras, concretas y entretenidas. Entonces tuve suerte también, tuve en básica, sobre todo, tuve profesores buenos que lograron hacer que yo sintiera seguridad en esa área. Bueno, y definitivamente hoy día la matemática es el principal campo de acción de su desarrollo profesional. Hoy día usted precisamente desarrolla varias líneas de investigación en la Facultad de Ciencias. ¿Nos puede contar algo al respecto? Sí, mi área de investigación se llama geometría compleja, es una subárea de la geometría algebraica, y claro, tiene nombres que a muchas personas los asustan porque es parte de nuestro lenguaje, que suele ser como de cofradía, entonces las personas, geometría algebraica, y suena,
pero si a uno le van explicando y va adentrándose en el sistema, no, se puede perfectamente desarrollar ahí, no es nada esotérico. Y tiene que ver con resolver ecuaciones, tiene que ver con encontrar superficies, espacios, estudiar cuánto miden curvas ahí, tiene que ver con el estudio del espacio y de espacios distintos que quizás no es el plano en el que uno está acostumbrado a trabajar cuando está en el colegio o cuando está haciendo dibujos, pero dentro de todo tienen el mismo tipo de estructura, se miden ángulos, se miden largos, se miden áreas, y se estudia la configuración de ciertos puntos en ese espacio. Entonces, eso es mi área de investigación, como decía, se llama geometría compleja porque tiene que ver con el conjunto de los números complejos, que tiene que ver cuando uno toma raíces de números negativos, qué número al cuadrado le da -1. Entonces, son construcciones que parecen artificiales, que parecen inventadas, pero la verdad es que si uno se mueve esos terrenos que parecen un poquito fantasiosos, se encuentran respuestas a preguntas concretas también. Entonces, es una vuelta por la abstracción que nos lleva a lo concreto. Esa es mi área de desarrollo fundamentalmente. Bueno, claro, usted me dice que va de lo abstracto a lo concreto, entonces quiere decir que uno puede, lo que usted estudia o lo que estudian los matemáticos, aplicaciones en la vida diaria y en la vida cotidiana. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, esas aplicaciones? Sí, hay distintos niveles. Entonces, el área de la geometría algebraica es un área que mucha gente cataloga como pura, porque es por el gusto de saber y de profundizar. Pero tiene ciertamente aplicaciones, por ejemplo, en todo lo que es criptografía. Muchas de las formas en que se codifican los mensajes para que no se sepa, por ejemplo, el envío de tarjetas de crédito, el envío de información por formularios de bancos, todo ese tipo de tráfico de información por internet se tiene que encriptar, que se llama, que se enreda, se oculta para que no se transmita tu clave de tarjeta de crédito y la pueda tomar cualquier persona. Todo eso de encriptación, los métodos actuales que hay de encriptación descansan fuertemente en geometría algebraica y en teoría de números, que fueron áreas que se desarrollaron en 1800, teoría de números, geometría algebraica un poco después, pero también a fines del 1800 y mediados del 1900. Ahí empezó a desarrollarse esto y ahora tiene aplicaciones en encriptación, que eran insospechadas en ese momento. En ese momento eran tildadas de matemáticas puras, de abstracciones, de cosas quizás inútiles porque la gente no comía directamente o no curaba enfermedades directamente, pero ahora sabemos que la encriptación es fundamental para la forma en que nos comunicamos. Entonces, tiene esa belleza la matemática pura que es tan consistente que seguro que se va a aplicar, quizás no hoy día, pero en algún momento sí, porque es parte de nuestra naturaleza humana, entonces en algún momento va a ser concretamente útil, digamos, aparte de lo útil que es para el desarrollo de la forma de pensar y de comunicarnos de maneras lógicas y correctas. Claro, usted da ahí una idea aproximadamente de cómo la matemática puede servir también para la formación de la mente, de las ideas, y ahí quería consultar, ¿de qué manera un individuo va modelando su cerebro, su forma de pensar con las matemáticas presentes? Yo creo que es fundamental, yo creo que debiéramos jugar con matemáticas desde muy temprana edad, porque como bien dices, va moldeando la forma en que uno piensa, va moldeando la forma en que uno estima, o sea, saber cuánta gente cabe en esta habitación, cuántas personas caben ahora que tenemos la distancia, 1,5 metros de distancia social, entonces cuánta gente puedo invitar para que esté cómoda. Todas esas estimaciones van moldeándose en el cerebro de practicar, de jugar, o sea, si un niño o una niña nunca han llenado un vaso y han visto hasta dónde llega el agua, difícilmente van a tener una sensación que les permita estimar si toda esta agua le cabe en este vasito. Entonces, la matemática está en ese sentido muy metida en la forma en que nos comunicamos. Después está la lógica al exhibir ideas. Esto implica esto otro, no es al revés. Digamos. Entonces, todo ese orden, los matemáticos muchas veces nos frustramos cuando leemos noticias
en algunos medios de comunicación porque sacan una conclusión de algo que era un supuesto. Entonces, muchas maneras de relacionarnos serían mucho más claras, son quizás un poquito más brutales, digamos, porque uno no oculta, los números son lo que están diciendo y ahí están, pero son más honestas, más transparentes. Entonces, el discurso se mejora cuando uno juega con niños y niñas a trabalenguas matemáticos, digamos. Si llueve, uso paraguas. Si salí con el paraguas, ¿qué significó? ¿Significó que llovió o no? No, porque yo dije que si llovía usaba paraguas, pero a lo mejor también uso paraguas cuando no llueve. No sé, entonces jugar con los niños así los hace razonar y después ser muy claros a la hora de expresarse y hacer cuestionadores también, que yo creo que cada vez necesitamos que nuestras jóvenes cuestionen las cosas y vean si el argumento es correcto, vean si es consistente lo que se dijo. Entonces, yo creo que la matemática es fundamental y nos da una claridad mental y una capacidad de comunicación muy, muy buena, que deberíamos explorarlo y claro, pasa por eliminar algunos sustos, porque hablar formalmente, como estábamos diciendo antes, matemáticas tiene muchas palabras reservadas que las personas se empiezan a asustar, ¿cierto? La variable, la incógnita, el polinomio. Entonces ahí las personas empiezan como que les sale como una autodefensa de que qué es ese lenguaje. Pero con calma uno introduce esas cosas y la gente se va acostumbrando y se da cuenta que es mucho más correcto usar ese lenguaje que usar lenguajes que no calzan realmente con lo que uno quiere decir. Claro, finalmente son palabras más específicas y más exactas para lo que se quiere explicar, pero entiendo, por lo que usted me ha contado, las matemáticas han avanzado con el progreso y con la sociedad. Me imagino que cuando el hombre recién comienza a desarrollarse era todo muy básico y a medida que el hombre se fue desarrollando ya esto se fue poniendo un poco más complejo hasta lo que tenemos hoy día. ¿Cómo ha sido esa historia de las matemáticas con la sociedad? Eso es una pregunta muy interesante, a mí me gusta mucho y habitualmente leo libros de historia de la matemática o biografías de algunos matemáticos y matemáticas a lo largo de los años del desarrollo de la humanidad, porque está muy ligado, es muy impresionante cómo surgen cosas en distintos lugares del planeta, pero de manera media simultánea, en culturas distintas. Ahora que está Internet uno dice, bueno, quizás lo vieron publicado por ahí, pero en el pasado, o sea, Newton y Leibniz en lugares completamente distintos desarrollan las herramientas del cálculo que ahora se ocupan muchísimo en construcción, en represas, en un montón de cosas. Entonces, es sorprendente cómo está ligado. Los números complejos que estaba diciendo antes, primero surgieron de manera instrumental, o sea, la gente necesitó poder decir que había un número que al cuadrado daba -1. Y algunas personas decían, pero ¿cómo si menos por menos da más? Que nos enseñan a recitar desde pequeños, menos por menos da más. Entonces, ¿cómo un número multiplicado por sí mismo va a dar algo negativo? Si el número era negativo y lo multiplico por sí mismo, va a ser positivo, porque menos por menos da más. Y si el número es positivo y lo multiplico por sí mismo, va a seguir siendo positivo, porque más por... Entonces, ¿de dónde saco un número? Entonces, los matemáticos tuvieron que decir en su momento, imaginemos que hay un número i que si lo multiplico por sí mismo da -1. Y lo usaron y resolvieron ecuaciones que les permitieron calcular cosas concretas, cuánto necesito para cemento, para tal cosa, y por ahí les apareció el número, bueno, ya pongamos esta i, y la i después se iba, desaparecía, y quedaba el número que yo quería. Y los matemáticos dijeron, ya bueno, aceptemos ahí por un rato. Y estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, 1600, entonces después vinieron otros matemáticos que dijeron, a ver, pero ¿qué es esta i? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué la podemos poner? Y se le empezó a dar el sustento teórico y nacieron los números complejos ya como una estructura concreta, bien armada, que no era así como, pongámosla por mientras, sino que una estructura ya de verdad consistente. Y ahora está la geometría compleja, que es la segunda vuelta. Entonces, la matemática es una construcción humana, colectiva, y que cada generación y cada persona va poniendo un piso, otro piso. Algunos hacen avances gigantescos y luego venimos el resto tratando de entender lo que hicieron, y otros vamos poniendo granitos que van sumando, pero
todos somos útiles, eso es lo bonito también, que todos cabemos, el que quiere trabajar en esto cabe y va a encontrar un lugar donde pueda hacer su aporte. Como digo, hay personas y genios de la matemática y personas muy, muy trabajadoras y muy dedicadas a esto que han hecho avances mayúsculos, no sé, Emily Nether, Sofía Kovalevsky, Évariste Galois, Newton, un montón de nombres, Gauss, que han hecho avances mayúsculos y que son un salto en la humanidad. Y coincidentemente ese salto se produce en física y en química. Es como que la humanidad de repente se concentra y produce unos avances espectaculares. Y después el resto sigue entendiendo, sigue avanzando. Entonces, como bien dices, es una cosa muy, muy comunitaria y que todos cabemos, no importa tu género, tu raza, tu religión, todos caben. El que quiere pensar y aportar en esto tiene que trabajar, digamos, es el requisito, que a veces espanta un poco, porque claro, nadie entiende sin estudio, digamos. Entonces, pero con eso todos cabemos. Bueno, es fascinante lo que usted señala porque al principio de la entrevista usted dijo que las matemáticas estaban vivas. Por lo tanto, uno puede pensar fácilmente que mientras más progrese la sociedad, las matemáticas también van a ir progresando y nadie podría hoy día predecir cuál va a ser el futuro de las matemáticas. ¿O usted sí podría decir cuál podría ser el futuro de las matemáticas? Es una excelente pregunta. No, yo soy de la corriente que cree que esto es eterno, digamos. Mientras el ser humano piense, van a haber matemáticas. Habitualmente o cada cierto tiempo hay algunos matemáticos que aventuran los problemas del milenio, y van dando ciertas directrices que a muchos nos hace sentido y nos dedicamos a algunas de esas líneas, pero son más bien como para ordenar un poquito el bosque, porque la verdad es que para donde uno mire, eventualmente encuentra una pregunta que tiene interés y la comparte, y bueno, y por eso también tenemos conferencias y congresos donde compartimos nuestras preguntas, compartimos nuestras respuestas y trabajamos con colegas de otros países. Entonces, yo creo que mientras el ser humano piense, hay matemáticas. Claro que sí. Bueno, les recuerdo que estamos a esta hora conversando con la doctora Anita Rojas Rodríguez, académica e investigadora del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Como siempre, nuestra emisión semanal de divulgación científica aquí en Chile en FM, en Canal 2 y también asociado con la radio del Liceo Nacional de Yoyeo. Bueno, doctora Rojas, hemos ya hablado durante esta primera parte del programa acerca de las matemáticas, porque quiero llevarla ahora a un campo mucho más lúdico, porque independiente de la experiencia que todos hayamos tenido con las matemáticas, ya sea positiva, dramática, alegre o como sea, nos vamos a encontrar con las matemáticas de igual forma durante todos los días de nuestra vida. Y efectivamente eso es muy cierto porque uno la ve y la aprecia y la va, digamos, viendo en cada acción que uno hace, va encontrando matemáticas. Es cierto, sí. Lo mejor es abonarse con ellas, digamos, y entender su utilidad, y saber que es algo que tenemos que saber en un mínimo, digamos, y que si no sabemos no importa, nos pueden explicar. Un poco como, no sé, la vida saludable, la comida sana, el ejercicio, ya se ha logrado instalar que es algo necesario para el ser humano, caminar, hacer un poquito de actividad física, comer sanamente. Lo mismo con matemáticas, es algo saludable tener una buena relación con la matemática. No necesito ser matemático y ni estar estudiando profundamente, pero sí no tener una versión para poder entender cuando me expliquen, sobre todo ahora que se ha visto, con todo esto de la pandemia, se ha visto que necesitamos entender esto de la tasa de contagio, entonces que no nos dé espanto. Y lo mismo respecto a financiero, que la inflación, que está bajando el dólar, que está subiendo el dólar, que el cobre, tanta información numérica que no me abrume. Entonces, ojalá lográramos instalar una cultura saludable de matemática, saber lo suficiente para entender esas noticias, que no me espante, que yo pueda saber si me conviene o no cierto crédito, cierta oferta que está en el supermercado, si de verdad es conveniente o no. Entonces, yo creo que deberíamos instalar, ojalá, como ya se ha instalado la salud en el deporte, la salud, que no tenemos para que todos sean gimnastas profesionales y cada uno tiene sus limitaciones y puede hacer lo que quiere hacer y el esfuerzo que quiere tener también, porque
ciertamente todos podemos hacer todo lo que queramos, pero hay ciertos esfuerzos que no estoy dispuesta a dar, digamos. Entonces, pero un mínimo saludable, yo creo que tienes razón en lo que dices, que hay que, independiente de la relación, van a estar ahí, así es que más vale que me abuene y tenga una relación sin miedo y cómoda con la matemática. Bueno, usted, doctora, tiene mucha razón en lo que plantea, porque yo creo que en este tiempo de pandemia hemos estado muy conectados con las matemáticas porque nos preocupan, por ejemplo, las cifras que entrega el Ministerio de Salud a diario de contagiados que suben, que bajan y que van ellos haciendo relaciones con, por ejemplo, lo que fue la semana pasada o lo que fue el periodo anterior. Conocimos el paso 1, 2, 3 y obviamente todo lo que eso significa. Hablamos de los retiros de la AFP, la rentabilidad de la AFP, el dólar. Entonces, todo este tema económico y de salud, la verdad es que estos 2 últimos años ha sido un bombardeo de esa noticia. Exactamente, y entonces obviamente todos esperamos que la situación mejore, pero ya se abrió una caja de Pandora que nos hace ver que mejor tengamos una relación saludable con la matemática y, y que veamos que está bien, quizás me va a tomar un pequeño esfuerzo entender esto, pero es un esfuerzo que va a quedar y que no es efímero, que va a quedar en mi mente y voy a tener la estructura para entender después otras cosas que puedan aparecer en el futuro, no sabemos. Entonces, sobre todo los jóvenes, los niños, las niñas, que tengan esa comodidad con los temas numéricos, digamos, que no sientan un rechazo cuando empiecen estas cosas, que no piensen que son cuadrados, no interesa, no tienen sentimientos. Nada de eso es verdad, digamos. Entonces, los matemáticos nos encanta jugar, nos encanta que se le vea la belleza a nuestra disciplina. No es árida para nada, digamos. Hay un esfuerzo que hacer, por supuesto, yo nunca lo escondo, digamos, pero hay hasta cierto punto que uno lo puede disfrutar y eso es el que queremos llevar a lo más posible, a que la gente, las personas se acostumbren para que al final de cuentas nos conviene a todos como sociedad, que se diga, oye, necesitamos aumentar el porcentaje de, no sé, de separación, y que la gente diga, o los metros de separación, ya, sí, esto pasa por tal cosa. No, a todos nos conviene que esas motivaciones se entiendan. Bueno, dentro de la divulgación que en lo personal usted desarrolla, está con el tema Verano Matemático en Las Palmeras. Me suena muy de playa esto y me gustaría saber un poco en qué consiste esta iniciativa. Sí, gracias por la oportunidad de hablar. El Departamento de Matemáticas, yo estoy aquí como en representación de quienes participamos en esa iniciativa, pero fue una iniciativa que surgió del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias está localizada en la calle que se llama Las Palmeras, en la comuna de Ñuñoa. Entonces, ya ver, está metido en el inconsciente colectivo científico. Las palmeras somos nosotros, digamos. O sea, hay un coloquio en Las Palmeras. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando. O está tal persona visitando Las Palmeras. Entonces, suena un poco pretencioso y a veces los colegas dicen, ay, como tanto, pero es verdad, ya se conocen Las Palmeras. Entonces, a nosotros nos gusta mucho ese nombre y con un grupo de colegas dijimos, ay, hagamos algo en el verano, ahora que ha sido tan árido esto de la matemática para los chicos y chicas de colegio, probablemente tan fome esto de ver matemática por el computador, no poder hacer actividades lúdicas en grupos. Entonces, hagamos algo en enero y ahí surgió el nombre este verano matemático en Las Palmeras. Y fue online, así que en efecto los chicos y chicas no fueron a Las Palmeras, pero esperamos poder hacer una actividad presencial o al menos híbrida, porque la verdad es que fue muy bien recibido que fuese online. Tuvimos estudiantes de Aysén, de Iquique, de Valdivia, de Temuco, y ellos y ellas manifestaban en la reunión final donde hicimos un balance para hacer una encuesta de ver cómo les había gustado la experiencia, manifestaban el agrado de que hubiese sido online, a pesar de que habían estado online tanto tiempo en la pandemia, les abría la oportunidad de ver matemática y de ir a la Universidad de Chile y que nosotros nos comunicáramos con ellos sin que se tuvieran que mover de sus regiones, que muchas veces es difícil. El compañero que hubo de Aysén decía, o sea, ¿cómo yo llego allá? Entonces esto de que sea online le gustaba mucho. Entonces nos sentimos satisfechos de haberlo hecho online. Fue bastante trabajo, afortunadamente, como decía, fue un grupo de colegas. En la organización habíamos
6 colegas. Estaba Robert Aufart, Giancarlo Lucchini, Nelda Jaque, yo, Anita Rojas, y un postdoctorante, Ignacio Huerta, y una estudiante de doctorado que ya es profesora, Estefanía Bravo. Los 6 organizamos esto porque tiene bastante trabajo y se nos sumaron algunos dictando cursillos. Se nos sumó Jorge Soto, Leslie Jiménez, Natalia Enríquez, se nos sumaron y Luis Arenas dictando los cursillos. Aparte de nosotros que también dictamos cursillos. Fueron 9 cursillos para estudiantes. Un grupo era de séptimo básico a primero medio y el otro grupo era de segundo medio a cuarto medio. Entonces hubo que dividirlos, pero la gracia era que estuvieran mezclados por niveles. Eso también fue muy, muy satisfactorio. Se ha probado experimentalmente, digamos, y hay muchos estudios que dicen que la diversidad genera mayor aprendizaje. Entonces, en los colegios es difícil hacer diversidad muy, muy amplia porque hay que separarlos por curso, por año. Pero en estas actividades lúdicas del verano y que queremos que de verdad aprendan, es una buena oportunidad para hacer estos experimentos sociales, poner niños y niñas de séptimo junto con primero medio y que aprendan al mismo tiempo, digamos, y unos se ayudan a otros, los hicimos hacer trabajos grupales, y también les gustó, en la encuesta les pareció agradable que hubiera esta mezcla de años y que no fuese solo séptimo, solo octavo, solo primero, y que fueran de distintas partes del país también. Tratamos de que fuesen bien diversos los grupos. Bueno, pero de todas maneras me gustaría que nos contase un poco qué materias pudo usted explicar ahí a quienes participaron de esta iniciativa. Uh-huh. Sí, bueno, yo en particular enseñé al nivel de séptimo básico a primero medio, enseñé un curso de la matemática que hay en la transmisión de señales. Entonces terminamos hablando de amplitud modulada, de qué significa la radio AM, cómo transmite la voz una radio AM, y para eso hay que pasar por trigonometría. Seno, coseno, y son palabras que de nuevo ponen en guardia, ¿cierto? Al que no es matemático, al que no tiene afición, seno, coseno, tangente, ¿qué es eso? Entonces tuvimos que explicar de dónde surgían y terminamos hablando de AM, FM y ellos ahí dibujando. Fue bastante entretenido, tomamos fotos ahí de los dibujos que hacían. Otro colega enseñó teoría de grafos, cómo dibujar sin levantar el lápiz. Otro taller fue de criptografía. Un colega enseñó cómo se codifican mensajes. Todo para nivel entre séptimo y primero medio, por lo tanto se hace con matemática bastante elemental, pero uno los presiona un poco y los chicos y chicas van entendiendo matemática un poquito más sofisticada, que en general se ve en enseñanza media o incluso en la universidad, pero uno les enseña lo necesario para entender el tópico en cuestión y de manera lúdica de partida quieren hacerlo, por lo tanto uno tiene la disposición, ellos tienen la disposición de aprender. Leslie Jiménez fue el último curso dictado para ese ciclo que le llamamos nivel menor y trabajó con imágenes, con fractales, propiedades de los números. Y después para el segundo nivel de enseñanza media ya fueron temas un poquito más sofisticados como probabilidades. La colega Natalia Enríquez lo hizo el juego Catán y probabilidades. Entonces, con motivación del juego Catán, que ahora está bastante de moda, que es un juego de mesa en el que se van comprando materiales, se van poniendo aldeas y se compite en ese sentido, se produce trigo, arcilla, no sé, y las probabilidades de cómo uno puede ir teniendo mayor crecimiento. Ella estudió eso en ese cursillo. Colega Luis Arenas estudió ajedrez. ¿Qué recorridos puede hacer un caballo en el tablero de ajedrez? ¿O qué pasa si cambiamos el movimiento de que hacen las piezas? ¿Qué es a dónde se puede llegar? Nelda Jaque estudió elementos de análisis, conjuntos numéricos, propiedades de los espacios, sucesiones de números, qué pasa con una sucesión que se va acercando a un punto, entender un poquito cómo están distribuidos los números en la recta numérica, la recta real. El colega Jorge Soto también habló de procesos aleatorios, procesos al azar. Y finalmente Estefanía Bravo e Ignacio Huerta hicieron un curso compartido respecto a conjeturas, digamos, conjeturas respecto a números. Será, no sé, 2 a la n menor que n factorial y finalmente
cómo representar gráficamente distintas sucesiones y con eso fueron creando también fractales, porque vimos las fotos de lo que hicieron. Esos fueron los 9 cursillos, fueron temas como de punta de matemáticas, pero tratados de una manera suave y que con los conocimientos que podíamos entregarles en esos días, basados en los que ya saben de sus cursos, por eso tuvimos que separar los niveles, pudieran entenderlos. Bueno, de todas maneras, por lo que entiendo, la experiencia fue bastante exitosa y quiero saber si ustedes planean seguir realizando este tipo de actividades. Algo ya usted me dijo que iban a hacer algo híbrido, pero a futuro retomar probablemente el sistema a través de Internet o de otra fórmula para realizar precisamente este verano matemático en Las Palmeras. Sí, fue un experimento en realidad. Yo, bueno, tampoco es que haya investigado tanto, pero me atrevería a decir que no hay otra experiencia en Chile de hacer algo online a nivel nacional con estudiantes de distintos niveles mezclados en temas así como los que estaba yo mencionando. Yo creo que fue un experimento y creo que fue exitoso. Tuvimos del orden de 150 postulaciones, seleccionamos a 110 estudiantes y, y los cursos estaban llenos, digamos, y todos trabajaron muy bien, hacían las tareas porque también queríamos que entendieran que, porque también hay una cultura de aprender muy rápido entre la juventud, de que si estudio un par de horas y si no aprendí ya no me gustó. Entonces queríamos mostrarles que hay que perseverar, que a veces las cosas cuestan, pero si uno persevera la satisfacción es muy buena, digamos. La satisfacción de entender algo que me costó es muy agradable y vale la pena y el cerebro se empieza a entrenar y después le cuesta cada vez menos. Entonces fue una semana, digamos, 3 días de escuela, perdón, 3 días, que fueron muy intensos. Tenían que hacer tareas en la tarde y mandarlas al día siguiente. Y los chicos y chicas respondieron muy bien. Entonces fue una experiencia muy satisfactoria, tanto para ellos, por lo que declararon en la reunión de evaluación, como también para los profesores que estuvimos involucrados. Entonces hemos estado trabajando en la idea de continuar con ello el próximo verano. Obviamente va a depender, por supuesto, de la situación planetaria, pero la idea que le hemos dado vuelta es hacer algunos cursos presenciales para las personas que puedan asistir y otros cursos online. Entonces, no que un curso sea híbrido, sino que un curso completamente online y otro curso completamente presencial, para que así también poder llegar a las regiones extremas, que esta vez fue bastante exitoso y pudimos llegar y manifestaron interés. Entonces, no queremos perder eso, esa llegada a las zonas extremas nos gustó, y Internet es quizás de las cosas que debiera quedarse de la pandemia, que podemos llegar e interactuar con personas que en general no llegábamos. Entonces, nos gustaría conservar eso y ojalá nos resulte el próximo verano hacer el verano matemático en Las Palmeras, segunda versión. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo va esa idea, sería obviamente muy bueno y si podemos ayudar a promoverla, nos encantaría también ser un poco parte de esa promoción con todo agrado, ¿ah? Perfecto, encantados, avisaremos. Muy bien. Bueno, doctora Anita Rojas, estamos en la parte final del programa y quisiera yo que usted eh, aprovechase estos últimos minutos para o contarnos algo que usted quiera o formular algún tema del cual yo no le haya consultado. Sí, muchas gracias. Antes que todo, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de comunicar este verano matemático, que al igual que lo que conversaba de que la matemática es una construcción colectiva, el verano matemático también lo fue. La mayoría de las actividades en matemáticas resultan de una interacción entre las personas que quieren que esto funcione. También hay una componente solitaria, hay una componente de trabajo personal, porque quizás eso me gustaría aprovechar el minuto que me dice para agregar que el proceso de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje es un proceso muy complicado porque no solo depende del profesor o profesora que esté exhibiendo las ideas, exponiéndolas, depende fuertemente del receptor. Y eso es algo que tratamos de que los estudiantes que participaron, los y las estudiantes que vinieron a nuestra escuela, así como nuestros estudiantes también en clases, tratamos de que entiendan, de que uno hace lo posible por transmitir una idea, por explicarla de distintos ángulos, pero la enseñanza-aprendizaje no funciona si no está de parte del receptor, la receptora, el trabajo y la inquietud, el cuestionarse. Por eso también a veces matemáticas causa un poco de rechazo porque uno tiene que evaluar.
Entonces, a nadie le gusta que le evalúen si aprendió, eso genera un poco de ansiedad, pero también uno le dice a los estudiantes, a las estudiantes que la evaluación es también un interés para uno, para el receptor. Yo como receptor me necesito que me evalúen para yo darme cuenta si de verdad entendí. Entender es un proceso muy complicado, uno a veces cree que entendió y después lo cuestionan un poco y dice, parece que no había entendido tan bien. Entonces, no tiene que ser un proceso que genere ansiedad, tiene que ser un proceso al revés, decirme, ya, a ver, deme una prueba, quiero saber si entendí. Yo bromeo a mis estudiantes, les digo, pero ustedes me debieran pedir pruebas para entender, para darse cuenta si entendieron o no. Entonces, ojalá los chicos y chicas se queden y asistan a este tipo de actividades lúdicas que hacemos, porque también hacemos evaluaciones, pero obviamente no son con nota, entonces ahí le quita toda la ansiedad de que el curso, que la nota, que sea, le quita eso, pero se dan cuenta que ¿cómo saben si aprendieron? Es sometiéndose a una pregunta. ¿Soy capaz de responderla o no? Entonces, me gustaría quizás dar ese pequeño mensaje de que los estudiantes, las estudiantes se empoderen y digan, a ver, yo soy gestor principal de mi propio aprendizaje. El profesor, profesora me va a exhibir material, me va a dar una tarea, me va a dar el contenido lo mejor que puede, pero el que aprende o la que aprende soy yo misma. Yo tengo que esforzarme, tengo que leer, tengo que hacer la prueba si me dijeron, tengo que hacerla sola si me dijeron que la haga sola. Tengo que hacerla sin mirar internet si me dijeron que era sin internet, porque todo eso está regulado para que el estudiante, la estudiante vea si aprendió o no. O sea, al final el objetivo es ese, o sea, que lleguemos a entender lo más que podamos entender. Bien, doctora Anita Rojas, le agradecemos muy sinceramente su participación a nuestro programa de divulgación científica esta semana y bueno, quedamos atentos a todas las actividades que el Departamento de Matemáticas pueda realizar próximamente, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias a usted por la invitación y quedo atenta y disponible también si algún auditor, auditora quiere contactarnos por alguna razón, por favor, busquen ahí en la página matemáticas.ciencias.chile.cl y nos pueden encontrar y escribirnos si tienen alguna duda o quieren alguna conversación o charla para su colegio, sobre todo ahora que es online, también se puede. Así que estamos disponibles para colaborar en el aprendizaje de nuestros niños, niñas, jóvenes, lo más que podamos, ¿sí? A nosotros nos gusta hacer ciencia, nos gusta investigar, pero también nos gusta llevar el aprendizaje a la sociedad, a nuestros compañeros y compañeras, sobre todo a los pequeños que están ahí en formación. Perfecto, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Sí, adiós. Bien, de esta manera hemos conversado con la doctora Anita Rojas Rodríguez, académica e investigadora del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en una semana más de divulgación científica que hemos hecho a través de Chilena FM, a través de Canal 2 y también con la colaboración de la radio del Liceo Nacional de Illinois. Será hasta la próxima semana. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.